Muchas gracias por asistir a esta última clase. Estamos viernes en la noche. Algunos tienen planes. Bueno, se ve que ustedes tienen planes. Número uno, capacitarse en gestión pública. Muchas gracias por esa decisión. Entonces, sin más preámbulos, nos metemos de lleno a nuestro último tema en gestión pública. El último no es el menos importante, es quizás uno de los más importantes, pero siempre se ha visto de una manera un poco, digamos, como si fuera un entorno separado. Ya vamos a hablar un poquito más de ese detalle y nos introducimos pues al tema del control gubernamental. Como ya va siendo una costumbre acá en nuestras queridas clases de gestión pública, siempre es bueno recordarlas con fábulas, porque las fábulas, aunque no lo crean, tienen el esfuerzo de quien las escribió de brindarnos un mensaje, ¿no? Un mensaje profundo, pero con un lenguaje didáctico, con un lenguaje infantil, y que no deja de ser por eso necesario y útil, ¿no? Este es un conocido cuento, muchos de ustedes ya este, tendrán conocimiento del mismo, que trata sobre el niño ladrón y su madre, ¿no? Es un cuento muy antiguo, entiendo que es moderno, no creo que sea de Esopo, pero más o menos ahí va, para los que no se acuerdan. El cuento trata de un jovencito, un niñito que tiene la mala costumbre de llevarse las cosas de sus compañeros, ¿no? Uno podría decir que es cleptómano, pero en este caso el niño tenía ese hábito y ese hábito era tolerado y por su mamá, ¿no? Siempre le decía, mamá, hoy me traje un borrador, mamá, hoy me traje un lápiz, mamá, me traje una regla, me traje un par de libros, me traje una mochila, y la mamá toleró sin recriminarle esa actitud al pequeño, ¿no? Entonces, como lo hizo, el niño se habituó, y como su entorno cambió, digamos que ya no fueron cuadernos, ya no fueron cosas inocentes de clase, sino fue dinero, fue de repente algún artículo de un amigo, se habituó a agarrárselo, ¿no? Y a apoderarse de las cosas que le gustaban, ¿no? Y se volvió un ladrón peligroso, ¿no? Un ladrón que se volvió un peligro para la sociedad ya grande. Este cuento está ambientado en un tiempo en que había ejecuciones públicas, ¿no? Entonces dicen que al tipo hizo un robo cuantioso, perjudicó mucha gente y lo condenaron a morir en la horca, ¿no? Entonces dice que ya sentenciado, su mamá, como era una ejecución pública, pues obviamente tuvo que seguir la comitiva antes de la ejecución del ladrón, pero el ladrón pidió un último deseo. ¿Sabe qué? Antes de morir, yo quisiera decirle algo a mi mamá en el oído, ¿no? Entonces la señora se acerca y el ladrón hace como que le va a decir algo, pero en realidad le arranca el lóbulo de la oreja, ¿no? La deja sangrante a la mamá, y la mamá totalmente horrorizada le dice, tú eres un hijo desalmado, encima que eres ladrón, me maltratas en el último minuto de los últimos momentos de tu vida. Y él le recrimina, le dice, si no hubiera sido por ti, o mejor dicho, si me hubieras corregido a tiempo, no estaría terminando aquí, ¿no? Y ese es el mensaje que nos deja el ladrón, y le deja el ladrón a su mamá, y la moraleja tiene que ver sobre la formación, lo importante que es la formación de los niños, lo importante que es el control, ¿no? Y eso nos vincula a nuestro tema, ¿no? El control, y ese tema también tiene que ver con la administración pública, ¿no? Mucha gente se forma en casa con valores, ¿no? ¿Sabes qué? Esto no se agarra, no se roba, tu mamá te dice, oye, esto no se toma, no se toman cosas ajenas, y algunos entran en la administración pública y ven que uno hace una coima, ¿no? Una pequeña coima, ¿no? Sí, es una coima, una cosa de nada, ¿no? Es un sencillo, ¿no? Es una costumbre, dicen acá. En total no pasa nada, ¿no? Nadie les dice nada. Hay actos delictivos que se van generando como una pequeña corrupción y que súbitamente escalan a una gran corrupción, ¿no? Muchas personas. El Perú es un país bastante corrupto, ¿no? Entonces, donde se han normalizado muchos niveles de corrupción, y en gran parte
el tema tiene que ver con el control, porque el control quizás no ha sido el más adecuado, no ha sido el más firme. Nuestra cultura es muy, muy tolerante, nuestra cultura, digamos, ciudadana, ¿no? Muy tolerante con la corrupción, cosa que no debería ocurrir ni siquiera con la pequeña corrupción, ¿no? Entonces, eso que nos deja una moraleja, ¿no? Lo importante que es el control a tiempo para evitar perjuicios catastróficos supuestamente tolerados, que no pasaba nada, que eso lo hace otra persona, eso lo hace un funcionario por allá, y que terminan en, tenemos como muestra 4 presidentes o varios presidentes presos por corrupción, no todos, pero hay varios presos, algunos en camino de serlo, y es un aspecto de crítica que nos deja a meditar un poco al futuro, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es nuestro mensaje de ahora para la clase en la cual nos estamos introduciendo. Y ahora pasemos un poquito más al tema del control. El control es una institución sumamente antigua, viene desde los reyes, ¿no? Todos los reyes, cuando habían imperios, apelaban al control porque obviamente materialmente es sumamente difícil cerciorarme de que mis funcionarios, mis delegados no estén corrompiendo. La corrupción existe desde que existe gobierno. Entonces, a diferentes niveles. Era castigada y siempre ha sido castigada por los gobernantes, y el control justamente se concibe como una forma de poder identificar y rendir cuentas y sancionar al corrupto, a quien corrompe, al que usa recursos públicos para apropiarse de ellos en su beneficio. Esa es corrupción. ¿Ya? Entonces, es antiquísima, ¿no? Está desde que exigen los reinos, ¿no? Entonces, está en los romanos, ¿no? Por ejemplo, un abogado romano muy conocido era Marco Tulio Cicerón, ¿no? Que se especializaba en defender corruptos. Ese era su trabajo, era un abogado especializado en estos grandes funcionarios romanos, en defenderlos ante el foro con el uso de la palabra. En ese tiempo el derecho no es como nosotros lo conocemos ahora, ¿no? Sino el derecho tiene que ver con las máximas y el convencimiento. Y en el tiempo de Cicerón, digamos que quien argumentaba mejor y convencía mejor a los dirimentes era quien ganaba el caso. No era simplemente, no, usted ha corrompido, sino que si yo presento causales que me eximen de responsabilidad, me absolvían. Entonces, la oratoria era una herramienta que ahora, por ejemplo, no la empleamos mucho, muy, muy, muy interesante en la antigüedad. Y es un indicio de que desde ese tiempo había controles. En la foto tenemos, digamos, una pintura, un grabado de un juicio de residencia ante el Tribunal de Cuentas del Nuevo Mundo, ¿no? ¿Qué es esto? Dirá profesor, ¿de qué me está hablando? Me está hablando chino. No, señores, con eso les demuestro que uno de los principales funcionarios que era sometido a control eran los virreyes. Ya los virreyes, los que gobernaron el Perú durante la colonia, y en sí los funcionarios públicos de la corona española tenían que realizar un juicio de residencia. ¿Qué significa eso? Que el virrey, durante el tiempo en que era virrey, tenía, digamos, la delegación por parte del monarca de administrar la provincia, el reino, el virreinato, pero después de culminar su función tenía que hacer un informe de toda la gestión que había realizado ante un tribunal que se llamaba el Tribunal de Cuentas, o el Tribunal de Cuentas del Nuevo Mundo, ¿no? De las Américas. Este Tribunal de Cuentas examinaba y identificaba casos de corrupción. Hay algunos virreyes que fueron sentenciados, condenados, y se les quitó su patrimonio, porque se verificó que había irregularidades en sus cuentas y tuvieron que ser sancionados. No, eso no es muy conocido en nuestra historia, pero es muy interesante porque desde ahí, por lo menos en América, se remonta a la institución del control, ¿no? Entonces siempre ha habido control, solamente que este era un denominado control posterior, un control que uno realiza después que uno hace su gestión pública, ¿no? Y sumamente temido por los virreyes, ¿no? A veces algunos virreyes corruptos preferían alargar más el periodo virreinal para justificar de repente, a mérito de su ancianidad, eximentes
ante el juicio de residencia. Pero con esto ya nos introducimos un poco históricamente al tema del control. Y vamos de lleno, ya el control empieza en la etapa republicana, ¿no? Por la tradición virreinal, se mantiene durante el gobierno republicano con diferentes denominaciones, pero nos vamos a ir nosotros ya a la Constitución del 93, que es el tema que nos concierne y nos interesa más, ¿ya? Entonces, nuestra primera lámina tiene que ver con cómo se reconoce al control en la Constitución del 93, ¿no? Digamos que hay una cuenta general de la República. Esta cuenta es la que, digamos, identifica cómo nosotros hemos realizado nuestros gastos e ingresos. Esto es una fiscalización, es como un balance general del gobierno, ¿no? Y eso requiere información financiera contable que todas las entidades proporcionan al Ministerio de Economía y Finanzas, y con eso se conforma la cuenta general de la República, un instrumento que está reconocido constitucionalmente y que de alguna manera sirve para identificar deficiencias financieras en el control, ¿no? El artículo 82 de la Constitución le da autonomía a la Contraloría. La Contraloría, por si acaso, tiene un rango muy especial. No es un organismo público descentralizado, no es un pliego cualquiera. Es un organismo constitucionalmente autónomo, ¿no? Por eso tiene una ley orgánica, ¿ya? Entonces, una ley orgánica es una ley calificada que regula su funcionamiento, ¿no? Y también tiene periodos especiales de gestión, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben quién es el Contralor. Una pregunta de examen, a ver, a la señora Betsy. ¿Sabe quién es el Contralor, señora Betsy? Puede responder por WhatsApp. A ver, un WhatsAppeo, un googleo rápido. Omar, ¿sabes quién es el Contralor? ¿No saben? Ya, bueno, googleando, ahí está, muy bien. Betsy, muy bien. Nelson Schack. Nelson Schack es el Contralor, y el Contralor tiene un periodo de mandato bastante especial, que incluso trasciende el periodo del presidente. Tiene más de 5 años de gestión, entonces, irrenovables, ¿no? Entonces, es por eso que ahí se ve el especial carácter del organismo. No es un organismo que está fuera, está, digamos, en un nivel aparte del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, no se rige, el presidente no lo designa, sino que lo designa el Congreso, ¿no? Se designa con una terna, es un procedimiento especial. ¿Ya? Eso es importante, la autonomía de la Contraloría. Y acá en el 101, justamente el artículo 101 de la Constitución, se señala quién lo propone. La Comisión Permanente del Congreso designa al Contralor a propuesta del Presidente de la República. Sí, es cierto, el Presidente de la República interviene, pero él no lo designa, lo propone. ¿Ya? Entonces, quien finalmente formula y decide la designación del Contralor es el Congreso. ¿Ya? Este Contralor también tiene facultades especiales de iniciativa legislativa, o sea, está al nivel de la Defensoría del Pueblo, está al nivel de estos entes privilegiados que pueden formular directamente al Congreso un proyecto de ley. Ya el presidente es uno de ellos, ¿no? Otro es el Contralor. Tiene iniciativa en la formación de leyes. Muy bien, ese es en el 107 de la Constitución. En el 155 conforma la comisión especial que se encarga de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, por si no lo saben, es el ente máximo que designa a los jueces y a los fiscales en el país. Entonces, un ente muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque hasta hace poco tuvimos una experiencia muy mala con el Consejo Nacional de la Magistratura. Más o menos, no sé si se acuerdan del caso de los cuellos blancos, ¿ya? Donde había un tema de corrupción ahí desde quién va a conformar el Consejo Nacional de la Magistratura, quién va a designar a los jueces. Ya, con eso ya les digo, entonces se reformó eso y actualmente el ente supremo para poder designar jueces es la Junta Nacional de Justicia, y quien elige a la Junta Nacional de Justicia es una comisión especial que está conformada, entre otros, por el Contralor de la República, ¿ya? Y finalmente, el 199, los gobiernos regionales y las municipalidades rinden cuenta de la ejecución de gastos ante la Contraloría. O sea, también
ante la Contraloría, los entes autónomos del nivel de gobierno autónomo, gobierno regional y gobierno local tienen que rendir cuentas ante la Contraloría, ¿ya? Esto es nuestro paquete constitucional. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les quede claro? Levante la mano, por favor. Estamos en la última clase y en confianza. Estamos acá para poder apoyarlos en todo, ¿ya? Si no hay consultas, no hay dudas, seguimos, ¿ya? Seguimos con el tema siguiente. Esta es la ley orgánica, ¿ya? Como les dije, la Contraloría es un organismo especial, es un organismo constitucionalmente autónomo y su funcionamiento se regula por una ley orgánica, ¿ya? Esta ley orgánica tiene tres finalidades principales. Regular el Sistema Nacional de Control, ¿ya? El artículo 1 lo dice. Supervisa, ¿no?, la correcta, útil, eficiente, económica y transparente utilización de los bienes y recursos públicos, ¿ya? Y ahí más o menos va, digamos, el núcleo del asunto. ¿El control existe para qué? El control existe para verificar si es que se ha utilizado correctamente los recursos públicos. ¿Por parte de quién? Por parte de los funcionarios y servidores del Estado. Ese es el trabajo de la Contraloría en esencia, ¿ya? Es verificar ese uso correcto. Y eso es lo que se dice en el artículo 2 de esta ley orgánica. Y se pone a la Contraloría como órgano rector de un sistema. Este sistema, ¿se acuerdan de los sistemas administrativos? Ya, acá tenemos un sistema muy especial. Este es el Sistema Nacional de Control. El ente rector es la Contraloría General de la República, que tiene autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera. Ya, las cuatro autonomías las tiene la Contraloría General de la República. Muy bien. Entonces seguimos con nuestra querida exposición. Vamos a ver los principios, ¿ya? Los principios del control gubernamental son varios, ¿ya? Vamos acá a reseñarlos brevemente. Todos los gastos, la ejecución de gastos públicos son sometidos a control. Ninguno está exento de control, ¿ya? El gasto que utiliza o que realiza la Municipalidad de Caballococha, como la Municipalidad de Caraballo, como de la Presidencia de la República, del Congreso de la República, todos están sometidos a control gubernamental. Es universal en ese aspecto. Entonces, primer principio. Segundo principio es integral, no lo hago por partes. Yo tengo que auditar todo y obviamente hay técnicas de auditoría, no lo hago materialmente todo, sino que son muestras. Hay un criterio estadístico para eso, pero la vocación es integral, o sea, la auditoría es para todo el conjunto, ¿ya? Los señores de la auditoría, los auditores, tienen autonomía funcional. ¿Alguien trabaja en el sector público acá? Por si acaso. ¿Alguien? Omar, Hugo, este, Betsy, ¿dónde trabajas tú, Betsy? Buenas noches. Yo trabajo en un OSI de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Muy bien. Tú trabajas en la OSI, en control. Sí. Ah, perfecto. Entonces, tú sabes de lo que es autonomía funcional, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien, Betsy. Felicitaciones. Entonces, mira, Betsy lo comprende muy bien. Betsy es autónoma funcionalmente, ella depende de la Contraloría. Si bien trabaja en la universidad, tiene una relación de dependencia funcional de la Contraloría del Sistema Nacional de Control, por su especialidad, ¿no? Entonces, ella tiene los auditores tienen esa característica, ¿no? Que son, a pesar de trabajar en la universidad, a pesar de trabajar en el municipio y tener que a veces contratos incluso con el municipio, su dependencia es del ente rector del Sistema Nacional de Control. Ya es la autonomía funcional. Carácter permanente, ya siempre, el control no para. El control es permanente, siempre se va a estar realizando. Tiene un carácter especializado, auditores como Betsy se preparan, son capacitados en control por la Escuela Nacional de Control, ¿no? Entonces tienen un carácter especializado, se rigen por el principio de legalidad, o sea, ellos auditan en función a lo que dice la ley. Si la ley te permite, te da esta facultad, se examina la ley y en base a eso se hace la auditoría. Yo
y bueno, hay potestades discrecionales, pero en todo caso eso está fuera de lo que nosotros podamos entender como un tema del principio de legalidad. Asimismo, se sujeta al debido proceso, ¿no? ¿Qué significa el debido proceso? Y eso seguramente Betsy lo va a poder identificar. Cuando, por ejemplo, Betsy identifica una observación, ¿no? Entonces ella hace un hallazgo, ¿no? Y obviamente esto, bueno, va a poder tener eh, un correlato que involucra que la persona a quien le identifican ese hallazgo, voy a repetir esto, ¿ya? El debido proceso se materializa porque si Betsy identifica una observación, pues esto pasa por un supuesto de que quien es observado tiene el derecho a defenderse, tiene un debido proceso, tiene la facultad de presentar contrapruebas, ¿no? Para decir, señores, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con el hallazgo, acá tengo mi contrapropuesta y tiene que sujetarse al debido proceso. Y efectivamente hay un procedimiento sancionador finalmente detrás, entonces se tiene que resguardar el debido proceso. ¿Se acuerdan de eficiencia, eficacia y economía? La eficiencia, la eficacia. Eficiencia es cuando yo soy, digamos, eficacia es cuando yo, por ejemplo, soy, digamos, con los recursos cumplo mi meta. Eficiente soy cuando maximizo el resultado. Y económico es cuando yo utilizo racionalidad de los medios. Entonces, todos esos temas, esos principios tienen que ser valorados por el auditor al momento de hacer su trabajo, ¿no? Oportunidad. ¿Qué pasa si yo hago una auditoría el último año en que ya se va a prescribir, a vencer, digamos, la potestad para poder hacer la acción de control? Tiene que ser oportuna, tiene que ser en épocas recientes al momento en que se realiza. Es objetiva. No tiene que ver aquí con que, por ejemplo, no sé, no puedo auditar yo a un alto funcionario, ¿no? Porque tiene muchas prerrogativas. Yo a cualquiera de los funcionarios del gobierno yo los tengo que auditar y está basada la auditoría en hechos objetivos, no tiene que ver con temas subjetivos. Es material porque tiene que tener una evidencia. Selectiva porque finalmente se escoge una muestra, ¿no? O sea, uno de todos los aspectos que uno puede auditar elabora un plan nacional de control y una vez que ya tiene, digamos, digamos, el estudio sobre el cual se va a realizar el ejercicio de control, pues se selecciona una muestra, ¿no? Hay una presunción de licitud, obviamente, ¿no? O sea, se supone que todos los funcionarios, digamos, actuamos de acuerdo a ley. Ya, esa es una presunción, pero justamente por eso es que el auditor lo que hace es encontrar evidencias en los casos en que se amerite de que eso no ha sido así. Hay un acceso a la información y transparencia, ¿no? Salvo algunos casos de reserva, ¿no? La continuidad en el ejercicio del control, ¿no? Es público finalmente, los informes de control, salvo los reservados, tienen que publicarse. Hay una participación ciudadana, hay veeduría ciudadana, porque finalmente el Sistema Nacional de Control también reposa en la ciudadanía. Ellos denuncian cuando hay, digamos, ante el órgano de control, ¿sabes qué? Acá el municipio está realizando actos delictivos, actos corruptos que merecen una acción de control. Los ciudadanos pueden aportar con pruebas y se admite la participación ciudadana y finalmente la flexibilidad, ¿no? De criterios, de interpretaciones para poder llegar a la conclusión de que ha habido un mal uso de recursos públicos, ¿no? Estos son los principios de control gubernamental que a grosso modo estamos ahora exponiendo, ¿ya? Seguimos entonces. ¿Alguna duda, alguna consulta? Por favor, no duden en levantar la mano, ¿ya? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Nuestro pensador de Rodin se pregunta, ¿qué cosa es el Sistema Nacional de Control? Le respondemos con la misma ley 27785. Como todos los sistemas, es un conjunto de órganos, normas, métodos, procedimientos, pero que tienen un fin: conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en todo el país. No solamente se realiza en Lima, no solamente se realiza donde está la Contraloría, se realiza en todo el país, en todo lugar donde haya uso y gestión de recursos públicos
el control gubernamental se realiza. Y para realizarlo se apoya en su sistema. Y ahora vamos a conocer un poquito más acerca del sistema nacional de control. El sistema tiene tres órganos, digamos, o tres órganos o pilares de soporte, ¿ya? Como ya habíamos hablado, el ente rector es la Contraloría, ¿ya? Pero la Contraloría, que está acá en Jesús María, ¿no? Y que tiene otras sedes, tiene que abarcar a todo el país. Tiene que hacer posible que el control sea universal e integral. Y para eso requiere el apoyo. ¿Y quién es su principal apoyo? Como dice Betsy, Betsy trabaja ahí, en un órgano de control interno. Cada entidad pública, la mayoría de entidades públicas tiene un órgano de control interno que realizan la función de control gubernamental. Puede ser en el gobierno nacional, puede ser en el gobierno regional, el gobierno local, a ese nivel, ¿ya? Y también tienen otro socio, ya que es una especie de, digamos, de tercero, pero que realiza control gubernamental siempre y cuando la Contraloría lo autorice, porque finalmente hay un contrato, hay una designación de sociedades de auditoría, que son entes privados que realizan actividades de control gubernamental en apoyo del Sistema Nacional de Control. Entonces son estos tres elementos, esos tres pilares que sostienen el Sistema Nacional de Control en el Perú. ¿Ya? Pasamos a lo siguiente. Hay atribuciones que tiene el Sistema Nacional de Control, ¿ya? Efectúa la supervisión, vigilancia, verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos, que es su fin principal, ¿ya? El Sistema Nacional de Control se orienta básicamente a esto, a verificar, supervisar, que se haya utilizado correctamente, se haya gestionado correctamente los recursos públicos, ¿ya? Para eso, formula oportunamente, principio de oportunidad, recomendaciones de control que tienen que ser, digamos, consideradas por el titular de la entidad. Impulsa a través de ello la modernización y el mejoramiento de la gestión pública, porque imagínate que las recomendaciones son reiterativas, siempre estoy incidiendo, sabe que el ambiente de control no es el adecuado, tiene que mejorar su sistema de control interno, tiene que, digamos, hay un área que siempre está presentando errores en la información financiera y eso a la larga que lleva a que el titular de la entidad, quien recibe las recomendaciones, corrija esas acciones, modernice su entidad pública y mejore su gestión. Propugna la capacitación permanente de los funcionarios y servidores, porque bueno, cualquier funcionario y servidor público es auditado. Entonces, ante ello, los funcionarios tienen que estar capacitados en el tema de control, tienen que conocer lo que es el control gubernamental. Entonces, eso indirectamente se logra que yo, por ejemplo, soy designado, pues, gerente de administración y finanzas de la universidad, ¿no? Entonces, me designan ya. Lo primero que yo tengo que saber, luego de asumir el cargo y empezar a gestionar, es cómo van las observaciones de control, cómo van las recomendaciones de control. Y tengo que implementarlas, tengo que mejorar mi gestión, ¿no? Porque eso es a lo que van las recomendaciones. Y finalmente, evitar que yo pueda hacer materia de una observación por algo parecido, ¿ya? Entonces, eso es lo que uno realiza, se capacita en control. Y los funcionarios, por eso mismo, también son responsables por los actos. O sea, finalmente, si hay una recomendación y esta recomendación tiene evidencia, sustento, yo tengo que asumir mi responsabilidad, tengo que someterme al proceso, a la responsabilidad que se genere, sea administrativa, penal o civil. Y la pieza inicial o fundamental que puede haber determinado esa responsabilidad es el informe de control, ¿ya? Finalmente, emite como resultado de sus acciones de control los informes. Esos informes que tanto temen los funcionarios, bueno, esos son los informes, el producto clave del Sistema Nacional de Control. Brinda apoyo también al procurador público, porque el procurador público luego inicia acciones legales. Por ejemplo, hay una recomendación, se ha determinado responsabilidad penal del funcionario tal, se ha determinado responsabilidad civil del funcionario tal. Es ese informe el que va a sustentar la acción legal del procurador contra esa persona para que devuelva los recursos o para que sea condenado por un delito, ¿no? Tipificado en el Código Penal, ¿no? Hasta aquí algún tema, ¿están entendiendo bien? ¿Algo que podamos ampliar? Por favor.
Levante la mano, no pierdan ninguna oportunidad. Es la última clase, señores, por favor, ¿ya? Entonces, sigamos entonces. Muy bien, y acá un poquito que vamos a definir pues lo que es ya habíamos hablado de esto, lo reafirmamos aquí, la Contraloría es el ente rector del Sistema Nacional de Control, ¿ya? Es un ente técnico, ¿ya? Y es un organismo constitucionalmente autónomo, como ya habíamos visto. Entonces tiene las cuatro autonomías: autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. La administrativa, bueno, tiene sus temas descentralizados, su gestión propia, tiene pliego propio, ¿no? En ese aspecto tiene autonomía económica y financiera. ¿Y funcional en qué sentido? En que no depende, por ejemplo, del presidente de turno. Señor, ¿sabe qué? Si no lo saco, ¿ya? Señor Contralor, usted me está fastidiando mucho, ¿no? Se me va. Está molestando mucho al ministro de Economía, no puede ser, tiene que irse. No, hay autonomía funcional, ¿ya? ¿Por qué? Porque es designado el Contralor por el Congreso de la República y su misión es dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia, acuérdense de eficiencia y eficacia, el control gubernamental, ¿ya? Seguimos entonces, seguimos. La Contraloría tiene también sus atribuciones. Ya habíamos hablado de las atribuciones del Sistema Nacional de Control, ya que son diferentes. Acá las atribuciones son, digamos, solamente aquí de la Contraloría. A ver, ya. Las atribuciones anteriores son para los tres pilares del Sistema Nacional de Control. ¿Cuáles son los pilares del Sistema Nacional de Control? A ver, ¿quién me comenta? Que habíamos hablado. Los conformantes del Sistema Nacional de Control. ¿Alguien se acuerda? Acabamos de decirlo. Uno está acá. Uno es la Contraloría. El otro son los órganos de control interno. Y el tercero son las sociedades de auditoría. Son tres. ¿Ya? Las atribuciones de la Contraloría. Acceder a registros e información, ordenar acciones de control directamente, supervisa el cumplimiento de recomendaciones, norma y vela por la implantación de las OSI. Se ha creado una entidad nueva, una entidad no tiene OSI, pues la Contraloría se encarga de que se implemente o se implante una OSI. Presenta el Contralor el informe de la Cuenta General de la República, ese informe que habíamos hablado que está en la Constitución, lo presenta el Contralor, ¿ya? Absuelve consultas, aprueba el Plan Nacional de Control de todas las OSI, lo aprueba el Contralor, designa la sociedad de auditoría, recibe y fiscaliza las declaraciones juradas de ingresos de bienes y rentas. Todos los funcionarios, servidores públicos, tenemos que presentar una declaración jurada de los ingresos que recibimos, los cuales tienen por objeto, aparte de transparentar la información, identificar, ¿no? De repente algún indicio de enriquecimiento ilícito, ¿no? Que pueda ser materia de investigación. Ellos también lo fiscalizan y verifican el cumplimiento de prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios. Hay personas, hay funcionarios que no pueden entrar al servicio público, ¿no? Por diferentes razones. Han sido despedidos, han sido inhabilitados, tienen alguna sanción que les impide acceder. Entonces se verifica también por parte de la Contraloría el cumplimiento de esas normas, ¿ya? Eso está en el 22 de la 27785, ¿ya? Atribuciones de la Contraloría. Seguimos entonces. Tiene también potestad sancionadora. En esta ley, la 31288, se señala que la Contraloría puede sancionar cuando determina responsabilidad administrativa funcional e impone una sanción, teniendo como referencia los hechos contenidos en los informes de control, ¿no? Entonces, ahí está también algo importante. Había sido sometida a polémica, Tribunal Constitucional, porque empezó a sancionar, tenía sus tribunales de sancionadores y después ha sido reafirmado. Entonces, digamos que la potestad sancionadora de la Contraloría existe, ¿no? ¿Ya? Seguimos entonces con nuestras diapositivas. Vamos a hablar ahorita un poquito de órgano de control institucional, un tema que conoce muy bien Betsy, ¿no? Porque ella trabaja en una OSI. A ver, a ver.
para que se vea mejor, ¿ya? Entonces, la actuación de los órganos de control institucional está regulada en una directiva, ¿ya? Es la directiva 131/2023, ¿ya? Y ahí se reconoce la realización del control gubernamental en una entidad determinada, ¿no? Es lo mismo que hace la Contraloría en conjunto y digamos a nivel nacional, la misma facultad y la atribución del Sistema Nacional de Control que hemos hablado se realiza en este caso por el órgano de control institucional en su entidad, ¿no? Es el vigilante de la entidad, el vigilante de que los recursos públicos estén gestionados y utilizados correctamente, ¿no? Ese es el objeto principal del órgano de control institucional. Es como el aparato descentralizado del Sistema Nacional de Control, ¿ya? Entonces seguimos. Y acá hablamos de la famosa relación funcional, ¿no? O sea, lo que hablamos con Betsy, ¿no? La dependencia funcional, porque Betsy quizás tiene un contrato. Betsy, ¿tú tienes un contrato con la universidad o con la Contraloría? A ver, Betsy nos corresponderá. Con la, con la universidad. Muy bien, Betsy tiene un vínculo laboral con la universidad, pero a pesar de que tiene un vínculo laboral con la universidad, eso no enerva su dependencia funcional de la Contraloría. ¿Qué significa eso? De que la Contraloría finalmente es la que es la que es su jefe. El jefe de Betsy en realidad no es la universidad, sino es el jefe de la OSI, y el jefe de la OSI a su vez está subordinado al Sistema Nacional de Control, a la Contraloría. Hay una dependencia funcional, independientemente de con quién firme contrato, ¿no? El jefe de la OSI puede ser designado, encargado, conforme a la normatividad vigente. El personal de OSI puede ser supervisado también por parte de la Contraloría. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Finalmente, no es que la OSI es un ente autónomo o es una OSI del gobierno regional, ¿no? Sino que la Contraloría puede entrar a supervisar, evaluar y separar al personal también. El jefe y personal de la OSI no están sujetos a mandato del titular, o sea, no son sus jefes. El jefe de la universidad no es jefe de Betsy, sino por respecto al cumplimiento de funciones que tienen que ver con el control. ¿Ya? Entonces, respecto al control gubernamental, la dependencia funcional de Betsy es con la Contraloría. ¿Ya? Seguimos entonces. Las sociedades de auditoría, los famosos los entes que colaboran, el otro pilar del Sistema Nacional de Control, digamos, se designa mediante concurso público de méritos. Hay un concurso, significa de que hay varias empresas que postulan a hacer una sociedad de auditoría y como resultado de este concurso público se elige una o se elige un grupo de estas para que apoyen en el ejercicio del control gubernamental, ¿no? Son personas jurídicas calificadas e independientes para hacer el control posterior externo. Solamente hacen control posterior externo, por si acaso. Ya vamos a hablar un poquito más allá de eso. Pero hay control externo e interno. Hay control previo y posterior. Lo que hacen la sociedad de auditoría es control posterior externo. Pregunta de próximo ciclo, cuando vean Gestión Pública 2. Ya espero que se inscriban. Seguimos entonces, chicos. Acá hay un gráfico, digamos, bastante sintético de lo que hemos estado hablando, ¿no? El control gubernamental, ¿no? Habíamos hablado, lo que es el control, el objeto del control gubernamental es la supervisión, la verificación de la utilización y gestión correcta de los recursos públicos. La finalidad de modernizar, mejorar el ejercicio oportuno, efectivo, eficiente del control, ¿no? Así como de optimizar las capacidades orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción, ¿ya? Digamos que la Contraloría, los órganos de control institucional o control interno y la sociedad de auditoría tienen diferentes funciones, ¿no? La Contraloría más se aboca al control externo. El órgano de control al seguimiento y evaluación de la implementación del control interno. Y la sociedad de auditoría promueve y fortalece el control social, así como en este primer pilar. Y digamos que con estas finalidades del Sistema Nacional de Control se logra la lucha contra la inconducta funcional y la corrupción. A su vez, se logra la mejora de las intervenciones públicas, ¿no? Este es un gráfico de funcionamiento. Acá tenemos el pilar
el Sistema Nacional de Control, pero también tenemos unas fines que se logran con el ejercicio del control gubernamental, ¿ya? Y ahora sí pasamos a lo que es el control gubernamental, vamos a definirlo, ¿ya? Esto se lo debe saber al revés y al derecho, ¿ya? Consiste en la supervisión, vigilancia, verificación de los actos y resultados de la gestión pública, ¿ya? Yo lo que hago aquí como control gubernamental, más allá de, hablamos del control en sí, del Sistema Nacional de Control, pero el control gubernamental es el control de los actos y resultados de la gestión pública, o sea, va más allá de la utilización de recursos, va incluso a ver si la gestión pública está funcionando bien, con los principios que habíamos hablado, de eficiencia, eficacia, transparencia y economía, en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Porque la gestión pública, acuérdense, señores, tiene objetivos. Ya habíamos hablado en la primera clase, en modernización, sistema de modernización, habíamos hablado de planeamiento estratégico, habíamos hablado de presupuesto, abastecimiento. Todos estos sistemas a mí me ayudan a cumplir un objetivo institucional, ¿no? No solamente son los recursos, yo los recursos los tengo para algo. ¿Qué pasa si yo he gestionado bien mis recursos, no me he robado nada, pero no he cumplido mis fines? Estoy siendo igualmente ineficiente. Eso también es observable. No puede ser, por eso es que el control va más allá. El control no solamente va por si yo de repente no me robé nada, ¿no? No me he robado nada, no he desperdiciado nada de dinero, pero, señor, usted no cumplió el objetivo, no cumplió el objetivo del planeamiento estratégico, de mediano plazo, de largo plazo, de corto plazo. Usted no ha cumplido el fin de su gestión y no ha tomado en cuenta tampoco los criterios, los principios que habíamos hablado del control. Eso ya también es observado, ¿ya? Entonces, a todo eso va el control gubernamental, ¿ya? ¿Y cómo se realiza el control gubernamental? Se realiza con estas recomendaciones en los informes de control orientadas a que mejore la gestión pública, con estas acciones preventivas y correctivas. Preventiva es porque se formulan antes de que se cometa o cuando puede haber una corrección importante, ¿no? Antes de que se configure la mala gestión pública. Correctiva es ya cuando se ha hecho el daño, ¿no? Cuando ya hubo efectivamente una mala gestión pública y eso es resultado a veces de un control posterior que identifica esto. Pero el control preventivo es muy importante porque permite anticiparnos, advertir al gestor, señor gestor, usted se está yendo por un camino que lo va a llevar a un mal resultado. Puede usted corregirse, puede usted enmendar esto y lograr, a pesar de esta desviación, su fin público. Entonces, es muy importante y tiene que ver, acuérdense, supervisión, vigilancia y verificación de la gestión pública, ¿ya? Acuérdense de este cuadradito, ¿ya? Por favor. Seguimos entonces. Ya habíamos hablado del control gubernamental que puede ser interno y puede ser externo, ¿ya? El control interno es realizado por la entidad del Sistema Nacional de Control, ¿no? Con la finalidad de que sus recursos se utilicen eficientemente, ¿no? Es realizado por el mismo titular de la entidad y también por el órgano de control institucional, ¿ya? El control interno lo realiza básicamente, acuérdense, el titular de la entidad y la OSI, ¿ya? Es el control interno, ¿ya? Es previo, simultáneo y posterior también. Puede ser antes, puede ser cuando se está realizando la gestión, o puede ser posterior, ¿no? Y el control externo, ese sí es el conjunto de políticas, normas y métodos que le compete básicamente a la Contraloría General de la República, u otro órgano del sistema por encargo, que puede ser también la Sociedad de Auditoría Externa, ¿no? Para supervisar, vigilar y verificar la gestión, captación, uso de los recursos y bienes del Estado, ¿no? También el control externo puede ser previo, antes de que se realice, al inicio de la gestión pública, puede ser simultáneo cuando estoy yo gestionando y posterior cuando yo ya terminé de hacer algún acto que después va a ser auditado, ¿no? ¿Está claro hasta aquí, por favor, alguna duda sobre los tipos de control gubernamental? ¿Ninguna? Muy bien, entonces seguimos, ¿ya? Qué bien que estén bien despiertos sábado o viernes en la noche. Y acá vamos a ver un poquito en qué momento se ejecuta el control interno, ¿no? Como ya les comenté, su ejercicio es previo antes de que se realice el gasto, la operación o la transacción, ¿no? Es un momento previo, es una advertencia, ¿sabe qué? Por ejemplo,
obras por impuestos. He firmado mi contrato de obras por impuestos y voy a empezar a pagar. Hay a veces un control previo que se realiza, ¿no? Por parte de los órganos del Sistema Nacional de Control, ¿no? Y simultáneo, cuando yo ya estoy gastando, ya estoy en plena ejecución contractual o estoy en plena operación y me llega una alerta, una acción simultánea de un órgano del Sistema Nacional de Control y tengo que considerar estas recomendaciones o posterior cuando yo ya me lo gasté, ¿no? Yo ya compré las ambulancias, yo ya terminé de inaugurar la sede del Ministerio de Agricultura y viene, señor, ¿sabe qué? Vamos a ver si ha gastado bien o ha gastado mal. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, lo que antes los virreyes hacían con el juicio de residencia. Yo ya gestioné, ya estuve en mi periodo de gestión 5 años, 10 años. Ahora viene el control posterior, ¿no? Esto es las modalidades del control interno. Esto, acuérdense, el control interno, ¿qué lo hace? Lo hace el titular de la entidad o el órgano de control institucional. Muy bien, seguimos. Los 3 tipos de control externo. Ahora vamos a ver el control externo, ¿ya? Como ya habíamos comentado, el control externo puede ser previo, puede ser simultáneo, puede ser posterior. Y se aplican acá sistemas de control de legalidad, de gestión, financiero, de resultados, de evaluación de control interno, u otros que sean útiles para poder tener una conclusión de la gestión. Cuando se hace previo, esto es básicamente lo que hace la Contraloría, ¿ya? Hay, digamos, algunas acciones de control previo que ya están reguladas en la norma. Por ejemplo, si yo como país voy a sobreendeudarme, necesito una autorización de la Contraloría, un préstamo, ¿no? Un préstamo intergubernamental, ¿no? Necesito la opinión de la Contraloría. Cuando yo, por ejemplo, voy a hacer una compra militar, voy a comprar mis Mirage, ahora ya no están los Mirage, ¿no? Son otro tipo de aviones, tengo que pedir a la Contraloría, ¿sabes qué? Tu opinión, pues, ¿no? Es un control previo. Voy a hacer adicionales de obra. Antes de hacer los adicionales, tengo una obra y me está faltando una partida, necesito más presupuesto, tengo que pedir la autorización de la Contraloría. Y también del supervisor de obras, quien me va a supervisar la ampliación de la partida también requiere un presupuesto adicional. Todo eso requiere una autorización previa de la Contraloría. ¿Ya? Son supuestos regulados ya. El control simultáneo que se ejerce durante la gestión pública pues, es concurrente, puede ser un control concurrente, puede ser una visita de control o puede ser una orientación de oficio. Más adelante vamos a detallar un poco en qué consiste cada uno de estos supuestos. Y finalmente el control puede ser posterior con los 5 tipos de acciones de control. La auditoría financiera, que es la más conocida, que las hacen normalmente la sociedad de auditoría, la auditoría de cumplimiento, la auditoría de desempeño, el servicio de control específico y la acción de oficio posterior. ¿Ya? Los 3 tipos de control externo. Seguimos entonces. Y acá vienen las normas de control gubernamental que más o menos van a orientar cómo se realiza el control gubernamental. Y respecto de eso, hay, digamos, 3 aspectos comunes tanto a las que se realizan en control interno como en control externo. ¿Ya? La supervisión, los servicios de control siempre son supervisados. Por ejemplo, cuando tú, Edith, eres supervisora o tienes tu supervisor, Betsy, perdón, tienes ¿tú eres supervisora o tienes tu supervisor? Cuando haces una acción de control. Bueno, a Betsy le hemos, le hemos agarrado de sorpresa. Pero normalmente los auditores son... Ahí está, Betsy. Ahora, la pregunta no había escuchado. Sí, Betsy, ¿tú eres supervisora o tienes un supervisor cuando haces tus acciones de control? No, yo mayormente, pocas veces he sido supervisor, no mayormente jefe de comisión. Muy bien. Entonces, Sí, Betsy, ahí, excelente, gracias, Betsy. Betsy, por ejemplo, cuando realiza sus acciones de control es jefa de comisión, pero tiene un supervisor. Entonces, es un principio, un aspecto común a las acciones de control que haya una supervisión, ¿no? Hay que supervisar continuamente durante todo el desarrollo de la acción de control.
como una especie de filtro, ¿no? De la buena orientación que está llevando la acción de control a desarrollarse. Entonces, tienen una supervisión, ¿no? Los resultados se emiten por escrito, ¿no? Se hace un informe, se hace un informe cuando termina su auditoría, ¿no? Y tienen que tener una estructura objetiva, adecuada, porque finalmente esto va a hacerse llegar al titular de la entidad para que las considere el servicio de control realizado. Y finalmente van a tener unas recomendaciones, ¿no? Tanto la Contraloría como la OSI deben realizar, después de formular las recomendaciones, un seguimiento de las mismas, a ver si se han implementado, ¿no? Tienen un cuadrito de control donde van monitoreando si es que ha habido una implementación efectiva y oportuna de estas recomendaciones, ¿no? Que están en sus informes de control, ¿ya? Estos son los aspectos comunes, ¿ya? Que señala la norma de control gubernamental. Y bueno, ahora vamos al tema del control previo. El control previo, acuérdense, se hace antes de yo realizar la operación. Y en este caso, digamos, son los que hace la Contraloría, es aquellos que efectúa exclusivamente la Contraloría, como ya le hemos comentado, la autorización para el sobreendeudamiento o el endeudamiento, el adicional de obra, el adicional de supervisor de obra, la compra militar secreta, ¿no? Con anterioridad a la ejecución de un acto o operación de una entidad, ¿no? Con el objeto de emitir un resultado según corresponda a la materia del requerimiento, ¿ya? Entonces, estos servicios de control se realizan así, ¿no? La Contraloría está regulado, se hacen con anterioridad a la ejecución del acto, ¿no? Y para emitir un resultado, en atención a que alguien me lo pide, ¿no? Normalmente lo piden los titulares de la entidad, del control previo. El control simultáneo que se realiza cuando yo estoy gestionando, cuando yo estoy en plena transacción, en plena ejecución contractual, se examina de manera objetiva y sistemática los hitos de control, ¿no? Durante el proceso en curso, a fin de identificar situaciones adversas de riesgo para la adopción de acciones que correspondan, a fin de que los recursos se utilicen, como ya les he comentado, de manera eficiente, eficaz, transparente, económica y legal. Esos son los famosos hitos de control, ¿no? Por ejemplo, un contrato que normalmente siempre se hace control simultáneo, ¿no? Son las famosas obras por impuestos, ¿no? Donde se firma el contrato con una empresa, la empresa, digamos, es un contrato largo, van a haber valorizaciones, finalmente voy a tener que pagar, y entonces es durante el ejercicio del, del servicio, del contrato, en que la Contraloría determina hitos de control, ¿no? A través de su gerencia megaproyectos, por ejemplo, hay una gerencia de megaproyectos, proyectos grandes. ¿Sabe qué? Acá hay una serie de aspectos de riesgo. Nosotros queremos saber, como le preguntan, ¿no? Como control simultáneo, ¿cómo se está corrigiendo esos hitos de control? Porque esto ya se está gestionando. ¿Usted qué acciones está adoptando? Entonces es ahí donde sirve el ejercicio de control simultáneo para reorientar aspectos que podrían conducir de no cambiarse a un mal resultado de gestión pública, ¿no? Entonces, esas son las normas que regulan el servicio de control simultáneo. Y como ya les comentaba, hay tres tipos de control simultáneo, ¿no? Uno es el control concurrente, ¿no? Otro es la visita de control y finalmente viene la orientación de oficio. El control concurrente consiste en el acompañamiento, ¿no? Multidisciplinario, o sea, hay varios temas, hay integral, para ver el avance, lo que estábamos hablando, de hitos de control de un proceso en curso, de forma ordenada, sucesiva e interconectada. Ese, por ejemplo, el caso de las obras por impuesto, ¿no? Donde son grandes obras, donde finalmente el Estado va a tener que reconocer un monto importante al privado que realiza la obra por impuesto, ¿no? No le va a cobrar impuestos por haber realizado esa obra, y que requiere aspectos, acompañamiento tanto a nivel de ingeniería, a nivel económico, financiero, contable y legal, ¿no? Entonces es un acompañamiento integral, el control concurrente, que me acompaña a mí en esta ruta de gestión, sobre todo cuando es una obra importante, es un proyecto importante, es una gestión importante, ¿no? La visita de control, en cambio, es algo mucho más específico, es una inspección, observación de una actividad, solamente una o un único hito, es un tema específico, ¿no? Yo, a diferencia del control concurrente, que es holístico, integral, la visita de control es específica y involucra a veces una inspección en el lugar y momento de su ejecución.
Y finalmente, la orientación de oficio es una revisión básicamente documental, o sea, acá no hay visita de campo, ¿no? Y análisis de información vinculada a una actividad en curso, no implica, como dice ahí, el desplazamiento físico y no requiere realizar acciones de planeamiento. Es una revisión de documentos para corregir, digamos, alguna actividad en base a documentos, ¿no? De un proceso que esté en curso. Entonces, esa es la orientación de oficio. A ver, antes que se me vaya, vamos a ver las normas de servicio de control simultáneo. De todo esto que hemos estado hablando, más o menos podemos resumir en que el control simultáneo acompaña la gestión. Se realiza en el propio espacio de su desarrollo, ¿no? Tiene que ser oportuna, tiene que ser rápida, sincrónica y preventiva, ¿no? Para que yo pueda adoptar oportunamente las acciones que prevengan o que eviten un mal resultado de gestión pública. Entonces, su desarrollo se hace durante el proceso para que se adopten a tiempo las acciones que correspondan y tienen un plazo muy corto de implementación, ¿no? Porque finalmente estamos gestionando, no podemos parar la gestión para atender el requerimiento del órgano de control, o sea, se hacen a la par prácticamente. Entonces, por eso es que tienen plazos muy cortitos, ¿ya? Eso para el control simultáneo. Y el control posterior, que es el clásico, ¿no? El clásico control que nosotros conocemos que se realiza después de haber hecho la compra, después de haber hecho la obra, tiene, y ahora con calma, el auditor se sienta a ver los documentos, a inspeccionar la obra, a ver cuál fue el resultado de la utilización de estos recursos públicos, ¿no? Y bueno, ahí hay varios tipos de informes, ¿no? Las auditorías, que es un tipo de servicio que tiene que ver, como ya les comenté, con la auditoría financiera, de desempeño, de cumplimiento y otras. Los servicios de control específico por una irregularidad, las acciones de oficio posterior u otros, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ojo con eso. No sé si ahí tienen alguna pregunta, sino para ya desarrollar un poco mejor lo que son cada uno de estos supuestos de control posterior, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la auditoría financiera, que ya les comenté, que es la que normalmente hacen las sociedades de auditoría, que es un examen de gabinete básicamente a los estados financieros. Se practica para expresar una opinión independiente sobre cómo está configurado los estados financieros, son razonables. Se toma en cuenta mucho para la cuenta general de la República y básicamente, como les comenté, las realizan las sociedades de auditoría externa. La auditoría de cumplimiento, ese sí es un examen objetivo, ¿no? Para ver de qué manera se han cumplido con los resultados de la gestión pública. Es un examen más integral, ¿no? Para ver si yo he cumplido con mis metas, ¿no? Mis metas de gestión pública. No, acuérdense, va más allá del uso y gestión de recursos públicos. Si yo he observado la normativa aplicable, si yo no me he desviado finalmente, y va por, esos son ya auditorías de gestión propiamente, ¿no? Y finalmente la auditoría de desempeño, ahí sí ve estos indicadores de manera priorizada. Los indicadores de eficacia, eficiencia, economía y calidad son los que gobiernan la auditoría de desempeño. Ahí no es, oye, ¿sabes qué? Me falta recursos, ¿no? O de repente, bueno, cumplí mi objetivo, que es lo que va con la auditoría de cumplimiento, sino acá quiero ver si yo he tenido un desempeño adecuado y esperado teniendo en cuenta los indicadores de eficacia, eficiencia, economía y calidad, ¿ya? Esto es de suma importancia para el ciudadano porque finalmente esto identifica a los verdaderos y los más talentosos gestores públicos. Los que tienen una buena calificación en una auditoría de desempeño son los gestores que mejor se están desempeñando, ¿ya? Y también tenemos los dos últimos supuestos, ¿ya? Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad que normalmente son solicitados por la misma entidad, ¿no? Es para, digamos, identificar una intervención oportuna, puntual y específica sobre posibles responsabilidades civiles, penales o administrativas de algún funcionario. Eso va acotado, por ejemplo, hay evidencia de un acto de corrupción, ¿no? Una coima que ya se concretó, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Yo pido un servicio de control específico, como control posterior, ¿no? Y finalmente la acción de oficio posterior, que es una modalidad que consiste en hacer reconocimiento al titular sobre la existencia de hechos con indicio de regularidad, ¿no?
O sea, acá yo, como control, yo advierto, ¿sabe qué, señores? Acá hay una acción de oficio posterior. Yo estoy alertando al titular de la entidad de que no se habría, si se contaría con unos indicios de regularidad para que él tome en cuenta y responda, acuérdense del principio de debido proceso, y finalmente se determine si esto amerita una auditoría propiamente dicha, teniendo en cuenta que hay indicios o evidencias de irregularidades. ¿Ya? Seguimos entonces. Ahora vamos a hablar un poquito del sistema de control interno, ¿ya? Que eso sí lo tienen que tener todas las entidades públicas. ¿Ya? El sistema de control interno va más por un aspecto de gobernanza, ¿no? De yo generar un ambiente de poco riesgo para el mal uso de recursos públicos, un ambiente de control, un espacio adecuado para la realización de actividades. Son varios conceptos que a nosotros nos va a llevar a cabo el tema del sistema de control interno, por ejemplo. Un ambiente de control son las normas, las estructuras, hay organizacionalmente, digamos, la entidad tiene su ROF, tiene sus instrumentos de gestión que definan, porque si no tengo estos instrumentos, entonces puede haber, digamos, duplicidades en el accionar, puede haber, digamos, acciones que no sean definidas, oye, yo no soy responsable, acá no tenemos instrumento de gestión, y finalmente puedan darse muchas irregularidades, ¿no? Hay componentes de evaluación de riesgo, ¿no? Uno tiene que evaluar en la entidad si hay el riesgo de que se configure un acto de mala utilización de recursos públicos. La entidad debe estar permanentemente evaluando eso. Tiene que darse actividades de control, ¿no? Como políticas y procedimientos para disminuir los riesgos, ¿no? Que afecten el logro de objetivos. Información y comunicación, ¿no? Es importante que la entidad realice actividades de control para el logro de sus objetivos, ¿no? Y finalmente actividades de supervisión, ¿no? Son aspectos de mucha importancia para la configuración del sistema de control interno. A través del mismo se cumplen sus objetivos, se promueve la gestión eficaz y se realizan de manera interdependiente e interrelacionada. Les comentaba, ¿no? O sea, hay ejes, ¿no? Para lo que es formular un sistema de control interno. El eje de cultura organizacional tiene que ver con un ambiente de control, aunque yo efectivamente tengo delimitadas las funciones adecuadamente, tengo al personal con sus responsabilidades bien definidas, y he formado, miren cómo el tema conlleva a una cosa importante para la gestión, que haya una cultura organizacional. Esta cultura organizacional debe ser, pues, respetuosa de la norma, debe ser producto de que yo haya mejorado mi ambiente de control, ¿no? Entonces, ese es el primer eje. El otro eje tiene que ver con la gestión de riesgos. La gestión de riesgos involucra la priorización de productos. Perdón un ratito. La gestión de riesgos tiene que ver con la priorización de productos, con que yo identifique si es que hay cuáles son las actividades más riesgosas en mi entidad. Por ejemplo, yo trabajé una vez en una entidad pública que se llamaba, que recibía muchas donaciones, ¿no? Entonces, las donaciones, cuando nosotros nos dimos cuenta, no eran fiscalizadas, el servicio de almacén no funcionaba bien. Entonces, nosotros en administración tuvimos que hacer un informe para el jefe de administración. El jefe de administración tuvo que allí darse cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Nosotros recibimos muchas donaciones, pero no controlamos lo que recibimos, no le hacemos un seguimiento, y finalmente cuando nos piden, tampoco tenemos un control. Entonces, ahí había efectivamente un riesgo de control muy alto, ¿no? Entonces, corresponde al titular de la entidad identificar esas zonas de riesgo, regularlas, ¿no? Y evitar algún acto de mala gestión pública. Y finalmente la supervisión, o sea, acuérdense del cuento con el cual empezamos esta exposición.
Cuando no hay un adecuado control, no hay un oportuno control, pueden configurarse muchos actos que acaben o que concreten una mala gestión, y no solamente a veces una mala gestión, sino un acto de carácter delictivo. Entonces, lo que nosotros queremos enfatizar en este caso es el necesario ejercicio de la supervisión en la gestión pública. Entonces, la supervisión de, sobre todo los actos que involucren el uso de recursos públicos. Y aquí tenemos los tres ejes del sistema de control interno. Ya para cerrar, vemos de que los ejes también tienen, digamos, tienen un correlato con los componentes del sistema de control. El eje de cultura, como ya les comentaba, tiene un correlato con el ambiente de control y la información y comunicación. Si yo puedo adecuar oportunamente, puedo lograr de que tener un ambiente de control adecuado con canales de comunicación idóneos, entonces mejoro mi cultura organizacional, ¿no? Si yo, por ejemplo, identifico adecuadamente mis riesgos y realizo actividades de control, entonces logro minimizar los supuestos de mal uso de recursos públicos. Y finalmente yo tengo que estar supervisando permanente y continuamente esas actividades para volver esto un ciclo de retroalimentación y de mejora. De esta manera, implementado mi sistema de control interno, yo logro que mi entidad esté muy bien preparada para un control interno o externo de los órganos del sistema de control. Entonces, las recomendaciones también que formula la auditoría son por la falta de implementación del sistema de control interno. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna consulta sobre la cual podemos concluir ya este diplomado. La verdad, agradecerles por la oportunidad y quedarse hasta el final. Yo sé que uno los viernes tiene muchas cosas que hacer. Igual agradezco su compromiso y esperemos pues de que haya un Gestión Pública 2 donde podemos encontrarnos de nuevo, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta para resolvérselas y si no, por mi parte agradecerles y manifestarles mi predisposición para cualquier duda que puedan tener. Gracias.